Un cordial saludo para todos. Espero que se encuentren bien. Acompáñenme en este estudio para conocer el origen del paganismo. Origen del paganismo e idolatría. Empezaré este estudio por la religión babilónica. Empezamos. El fundador de Babel era Nimrod. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Su esposa era Semiramis, quien se declaró ser la suma sacerdotisa del nuevo sistema religioso establecido en Babilonia y se nombró la reina del cielo. Su hijo fue llamado Tamuz, Ezequiel capítulo 8, versículo 14, quien según las leyes babilónicas fue concebido milagrosamente por un rayo del sol. Conociendo la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, ella tenía la audacia de declarar que su primer hijo Tamuz había cumplido esta profecía. Empezó a mezclarse la mitología con la historia. Esta mujer instituyó un sistema religioso que se convirtió a ella y a su hijo en objetos de adoración divina, siendo ella la primera sacerdotisa. Según la mitología babilónica, Tamuz fue muerto por un jabalí. Semiramis hizo llamar a todas las sacerdotisas prostitutas del templo de Babilonia para guardar luto por Tamuz y pasar un periodo de ayuno por 40 días. Por el poder de Semiramis, Tamuz fue restaurado a la vida. Pronto, el culto de Tamuz llegó a ser culto a la madre y el hijo. Ella llegó a ser conocida como la reina del cielo. Se estableció una tradición anual de observar 40 días como un memorial de la resurrección de Tamuz. Al final de los 40 días, celebraban una fiesta en la cual se regalaban huevos entre amigos, como símbolo de vida que emanó la muerte de Tamuz. Empezaron a honrar al día de su nacimiento, el que corresponde al 25 de diciembre de nuestro calendario. El árbol de hoja perenne fue dedicado para recordar la vida eterna que Semiramis otorgó a su hijo Tamuz. La religión babilónica fue llevada hasta Fenicia. Los fenicios, siendo marineros, llevaron la nueva religión a todas partes del mundo conocido. La religión llegó a ser conocida como la adoración a la madre y al hijo. El símbolo de la religión era una madre con el hijo en su seno. En Babilonia era Semiramis y Tamuz. En Fenicia era Astarot y Baal. En Egipto era Isis y Horus. En Grecia era Afrodita y Eros. En Roma era Venus y Cupido. En la India era Devaki y Krishna. Cuando Persia conquistó a Babilonia, los atemorizados sacerdotes babilónicos empezaron una inmigración hacia el oeste. Establecieron su nuevo centro en Pérgamo. Durante los reinos de Persia y de Grecia, unos 300 años, Pérgamo fue el centro del culto a la madre y al hijo. Entonces el Imperio Romano conquistó a Grecia en el año 133 a.C. y el rey Atalus III otorgó Pérgamo a los romanos, y en el centro religioso se cambió a Roma. Los nombres de Semiramis y Tamuz fueron cambiados por Venus y Cupido. La sustitución de Venus y Cupido por la Virgen María y Jesús es un proceso que ocurrió gradualmente en el arte y la iconografía cristiana durante la Edad Media. Todos los rituales y las costumbres fueron preservadas. Cuando Julio César llegó a ser jefe del Estado, fue designado Pontifex Máximo, título babilónico, que fue usado hasta el emperador Graciano. Cuando Constantino llegó a ser el emperador, los misterios babilónicos sencillamente fueron transferidos a la iglesia cristiana en el año 378 después de Cristo. Damaso, obispo de Roma, fue designado Pontifex Máximo y líder de la iglesia profesante. La palabra Pontifex proviene del latín pons, que es puente, y facer, hacer, por lo que su significado original es constructor de puentes o el que hace puentes. Sin embargo, en el contexto religioso romano, se refiere a sacerdote que actúa como intermediario entre los dioses y los humanos. El título fue adoptado por los obispos de Roma, quienes se convirtieron en los líderes de la Iglesia Católica. Hoy en día, el Papa de la Iglesia Católica sigue utilizando el título de Pontifex Maximus como uno de sus títulos oficiales. Regresando a Tamuz, según la mitología mesopotámica, Tamuz era un dios de la vegetación y la fertilidad y se asociaba con el ciclo de la naturaleza. Con el tiempo, la adoración a Tamuz se extendió a la adoración del sol, que se consideraba la fuente de la vida y la energía. Se creía que el sol era la manifestación visible de Tamuz y que su luz y calor eran la causa de la fertilidad y la vida de la tierra. Constantino, el emperador romano que se convirtió supuestamente al cristianismo en el siglo III, tenía una gran devoción al sol. De hecho, antes de su conversión al cristianismo, Constantino
Constantino era un seguidor del culto al sol, que era la religión popular del Imperio Romano en ese momento. Por esa misma razón, el emperador romano Constantino el Grande decretó el cambio del sábado por el domingo en conmemoración al Día del Sol, yendo por encima de la Biblia y torciendo un mandamiento de Dios. Éxodo capítulo 20 versículo 8 al 11. Es evidente que las personas que se van en contra de la Biblia no son cristianas y que Constantino, el emperador romano, no quería ser cristiano. Por ende, podemos evidenciar que después de ese cambio o ese decreto, tiempo después, Constantino mató a su esposa. En efecto, Constantino jugó un papel importante en la institucionalización de la Navidad el 25 de diciembre, que coincide con la fecha de la antigua celebración pagana del nacimiento de Tamuz, el dios del sol. Además, es interesante, es cierto que la Iglesia Católica Romana, bajo la influencia de Constantino, adoptó muchas de las tradiciones y símbolos paganos, incluyendo la fecha del 25 de diciembre para celebrar el supuesto nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El que conoce la historia no está obligado a repetirla. Los símbolos y rituales utilizados en la Iglesia Católica Romana, como la mitra papal y el uso de los símbolos solares, tienen sus raíces de la antigua oración al sol y a los dioses paganos. Mis apreciados amigos y amigas, no os dejéis engañar por las tradiciones humanas. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Buscar la verdad en la palabra de Dios y seguir sus mandamientos. No celebréis el 25 de diciembre como un día sagrado, porque no tiene base bíblica. En lugar de eso, buscad formas de celebrar la fe y la espiritualidad de manera auténtica y significativa. No te dejes llevar por la multitud, sino que busca seguir la verdad. La Biblia es clara en cuanto a las tradiciones humanas y la importancia de seguir a Dios.